@Julio Sánchez Cristo Oficial. Saludo a Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Don Carlos, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo para toda su mesa de trabajo, para todos los oyentes y también pues para la doctora Angie Rodríguez, que seguramente nos está escuchando. Yo voy camino al Puracé, porque pues imagínese, yo soy responsable de proteger la vida de 52 millones de colombianos y pues ahora tengo que ocuparme de las intrigas palaciegas. Bueno, nivel de piedra. Es que yo lo conozco a usted y a usted se le salta la piedra. Esto que acabo de escuchar, ¿en dónde le tiene la piedra? ¿En qué nivel? Pues Julio, debo decirle que no muy arriba, porque pues la política es así. En la política uno tiene contradictores, uno tiene rivales, uno tiene enemigos a muerte y tiene compañeros de partido. Entonces, pues la política es así. Yo más que referirme al tono de la doctora Angie, pues yo simplemente quiero decir que, pues decirles a ustedes y decirle al país que yo puedo decir algo que pocas personas en la política pueden decir, y es que tengo mi conciencia tranquila. Cuando el señor presidente me encargó el Fondo de Adaptación, que además se llama Fondo de Adaptación, la doctora Angie todavía ni siquiera se sabe el nombre de la entidad que gerencia. Yo hice lo mejor que pude para que esa entidad le diera resultados y particularmente a La Mojana, que es donde está su mayor inversión. El presidente me dio una orden, porque pues el presidente no da consejos, el presidente no da sugerencias, el presidente da órdenes porque es el presidente de la República, y fue fusionar las dos entidades. Y yo, muy juiciosamente, con un buen equipo de la UNGRD, me puse a trabajar en ese proceso de fusión. El Fondo de Adaptación tenía una limitante muy grave, y es que Bonilla no dejaba nombrar. Y no dejaba nombrar, según Bonilla, el Fondo de Adaptación está adscrito a Hacienda, ¿no? Según Bonilla no dejaba nombrar porque los salarios del Fondo de Adaptación son muy altos. Entonces, en el Fondo de Adaptación, pues muy altos quiere decir que son competitivos con el sector privado, porque es una entidad técnica que se desarrolló durante la administración de Juan Manuel Santos, una entidad que se crea por un decreto de emergencia económica, social y ambiental, y que busca competir con el sector privado y que tiene unos perfiles muy técnicos, perfil pues que claramente la doctora Angie no tiene. Pero cuando yo lo recibo, yo sí cometí un error y creo que soy consciente y soy capaz de admitir cuando me equivoco. Mi mayor error al recibir la gerencia del Fondo de Adaptación fue no haber echado a los subgerentes. Y eso también tiene que ver un poco con la figura del encargo. Cuando usted recibe un encargo, usted no sabe si el encargo va a durar una semana, un mes o como efectivamente duró un año. Entonces yo no eché a los subgerentes, que obviamente se querían quedar porque pues, se ganan 30 millones de pesos mensuales y se siguen queriendo quedar. Y eso fue un error. Eso fue un error, y además ahí había amigos míos, o sea, personas que conocía. Esa fue de las pocas entidades donde desde el principio del gobierno llegó el petrismo, digamos, línea dura. Entonces, ahí cuando llego estaba la doctora Paola Miranda, que fue en algún momento amiga mía, que trabajó en el acueducto y que, digamos, era una persona con la que había coincidido en múltiples espacios políticos. Estaba el doctor Andrés Charri, que pues ha sido siempre muy activo en redes sociales hasta que cerró Twitter. Él cerró Twitter justamente cuando asumió la sugerencia del Fondo de Adaptación, y es una persona que se dice, o siempre se ha dicho, muy cercano al presidente. Usted sabe de esas personas que siempre básicamente dicen que desayunan todos los días con el presidente, que casi que contestan el teléfono y dicen aló presidente, pero pues también era una persona del proyecto y demás, y yo sí cometí un error al no haberlos echado a todos. Pero yo hice todo lo que pude. Yo recibí unos proyectos que ya venían en estructuración. Recuerde que el fondo ha tenido 13 gerentes. Y quien me precedió a mí fue la doctora Elga Rivas, que es una persona por la que tengo el mayor de los aprecios y la mayor confianza. Y yo creo que lo que se avanzó durante el periodo en el que estaba la doctora Elga Rivas, pues merecía tenerse en cuenta, sí. y yo no quise llegar a romper con todo, básicamente. Don Carlos, pero ya ahora sí volvamos al Carlos Carrillo
poco diplomático. La doctora Angie le está disparando a usted por alguna razón. ¿Cuál es la razón? Pues lo que pasa, Julio, es que yo solamente tengo un jefe en el gobierno, y es el señor presidente de la República. Y si el señor presidente de la República no me quiere más en su gobierno, a diferencia de muchos otros, yo no me pienso atrincherar. Yo no tengo ningún apego por el cargo. Yo entiendo el poder más que como un premio, como una pesada carga, ¿no? Ejercer un alto cargo en el gobierno es empujar esa pesada piedra que empuja a Sísifo hacia arriba, ¿no? Y más un estado paquidérmico y burocrático como es el colombiano. Entonces, si a mí el presidente me pide la renuncia, pues yo podría liberarme de esa pesada carga y dejar la piedra caer nuevamente y volver a mi libertad. Pero hay otras personas que aman esa piedra, ¿cierto? Y están dispuestas a hacer lo que sea para trincherarse en el gobierno, lo que sea. Sí, pero doctor Carrillo, es que entonces, Sísifo todo esto está bien. Yendo a un proceso de laurificación de la doctora Rodríguez. Pero mire, es que esto va más allá ya de una disputa palaciega y de intriga palaciega. Es que las intrigas palaciegas suelen ser internas y se discuten y se mueven y siempre existen. Pero acá hay una acusación, señalamiento público de falta de gestión e incluso de sospecha de algo más. Entonces ya estamos hablando de unos términos y no es cualquier funcionario de tercer nivel. Es alguien que que sí le habla al oído al presidente. Entonces estamos en otro nivel. Pero, y yo sí quiero además conocer. Es la mano derecha de Armando Benedetti. Exacto, y Armando Benedetti es la mano derecha del presidente. Entonces imagínese usted todo lo que está implicando en este caso. Ya no es una cosa, como le digo, subterránea, es expuesta al aire libre. No, acá lo que se requiere es la respuesta directa a los señalamientos de la falta de gestión en los proyectos y la sospecha que ella deja en la nubulosa de posible corrupción. Y con mucho gusto la puedo dar, Félix, y piense solamente en una cosa. Esto además lo transmite la doctora Angie Rodríguez, a quien le habían pedido la carta de renuncia la semana pasada, ¿cierto? Lo transmite por las redes de presidencia. Esto, pues yo creo que hay maneras de mejores modales de pedir una carta de renuncia. Lo que pasa es que la carta de renuncia no me la tiene que pedir ella. Si me la pide el presidente, yo se la doy. Y probablemente el presidente esté escuchando porque es fiel oyente de esta emisora. El presidente puede contar con mi respeto, con mi gratitud y con mi lealtad. Yo no soy de los que extorsionan. Entonces, aquí pues asistimos a un escenario que a mí me parece bochornoso, porque utilizar las redes de la presidencia, poner al país a hablar de algo tan nimio como esto de lo que está hablando, porque es que yo tengo la conciencia plenamente tranquila. Yo sé perfectamente de cuáles son los proyectos de los que ella habla. Cuando ella habla de una supuesta baja ejecución, pues eso lo hace con un claro fin político, porque la inmensa mayoría de colombianos solamente mide la gestión pública en porcentajes de ejecución. Ella busca hacerme daño político porque me ha graduado de enemigo. Yo no voy a responder graduándola a ella de enemiga, porque a mí ella me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que a este gobierno, que es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, le vaya bien, y por eso le he dedicado los últimos 21 meses de mi vida a asumir, llevar al frente el peor escándalo de corrupción de este gobierno, tratar de darle el manejo más decoroso y rescatar de las garras de la corrupción al que ha sido el mayor problema político del presidente en sus 3 años largos de gobierno. Entonces, a mí, que la doctora Angie me quiera graduar de enemigo, pues me tiene sin cuidado. Yo puedo responder sobre todas esas acusaciones que ella hace de manera malintencionada. Vea, el Fondo de Adaptación tiene un poco más de $1 billón de presupuesto para un megaproyecto que es el proyecto de dinámicas hídricas. Cuando yo llego, se está estructurando una consultoría a través de la subgerencia de proyectos que tenía en ese momento la doctora Paola Miranda, pues que había estado siempre en el petrismo y que finalmente en algún momento le tuve que pedir la renuncia porque pues básicamente era insostenible su actitud. Y ese proyecto llega a diciembre del año pasado, contra el tiempo, contra reloj, era una consultoría de 56 mil millones de pesos, y yo recibo unas denuncias que además no me llegan de casi nadie, o sea, me las entrega
un prestigioso periodista de este país que me atrevo a decir su nombre, que es Nacho Gómez. Entonces, créame usted que un sabueso como Nacho Gómez no se pone a perder el tiempo con tonterías. Sí. Entonces, cuando él me dispara esas alarmas, yo pongo a mi gente de confianza a que revise ese comité evaluador y tenemos que declarar eso de cierto porque en efecto ningún proponente cumplía. Y la acusación que se hacía en ese momento de esa sugerencia de proyectos es que estaban tratando de favorecer a un contratista. Entonces, cuando llegan esas acusaciones, nosotros, como hace la señora Angie, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía. Pero yo no salgo a dar una rueda de prensa y a utilizar las redes de la presidencia para hacer falsas acusaciones. Sí, pero yo director, incluso, pues esto no lo voy a hacer porque tengo muchas cosas más importantes que hacer, como atender el volcán Puracé. Yo podría también denunciar en la Procuraduría a la doctora Angie por extralimitarse en sus funciones. Uy, pero director, mire, más allá de lo que usted dice, que es que el presidente es quien le tiene que pedir la carta de renuncia, ¿usted realmente quiere seguir ahí, director? O sea, ¿va a esperar a que le pidan esa carta? Porque yo lo noto cansado, noto que usted ya no quiere estar ahí y además tampoco quiere estar en ese juego en el que el gobierno es su misma oposición. Pero lo que pasa es que el gobierno es más que 2 o 3 funcionarios. Y, por ejemplo, en este caso es claro que el Fondo de Adaptación se tomó como un fortín burocrático y lo hizo el ministro del Interior, que es el ministro de la Política. Eso es así. Quien hace el juego político, ¿cierto?, que han hecho todos los gobiernos. Porque es que aquí hay unos sectores de la oposición que posan como si nunca hubieran sido gobierno. La relación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo es una relación extorsiva. Lo que pasa, por ejemplo, hoy con Bonilla y con la UNGRD, si el ministro Bonilla y Velasco se van a la cárcel, pues también se tienen que ir los congresistas, porque es un delito que se comete en doble vía. Cuando a través de prebendas burocráticas y de favorecimientos se cambia la intención de los congresistas para votar. Y así es como ha funcionado la política en Colombia desde siempre. O sea, desde tiempos por allá de Marroquín y seguramente desde Santander. Entonces, aquí hay una realidad y es que se tomaron el Fondo de Adaptación para entregárselo a la ASI, a la señora Berenice Bedoya, que puso al yerno ahí. La señora que tenía un voto clave en la Comisión Séptima, ¿cierto? Que sabemos es una comisión clave para las reformas del gobierno. Eso lo sabe todo el país, eso lo sabe el presidente, eso lo sabe la opinión pública, eso lo saben todos. Sí. Y por supuesto que lo sabe el ministro del Interior, que está actuando en este momento, como dicen en la costa atlántica, como un pollerón, que seguramente me está escuchando. Eso es lo que está haciendo Benedetti, se está comportando como un pollerón. Director, pero hace un momento usted utilizó la siguiente expresión, la anoté aquí. Yo no soy de los que extorsiona, a la hora de referirse de que si el presidente le pide a usted su renuncia, usted se va. ¿Quiénes sí son los que extorsionan? Pues Juan Pablo, yo creo que eso se nota, pero eso es algo que no es tan fácil de asegurar, porque además la extorsión es un delito, ¿no? Pero aparte de ser un delito, también hay jugadas para trincherarse, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a todo. Y yo creo que el país tiene claro en esta película quién es el bueno y quién no, o quién trata de hacer lo correcto y quién no. A mí, por lo menos, pues no me da ninguna confianza una persona que tiene como apoyo político al doctor Armando Benedetti, ¿no? Con quien yo no he querido entrar en confrontaciones públicas porque, primero, yo respeto la decisión del presidente de elegir sus equipos. Y yo no voy a hacer, pues como hicieron en otras ocasiones, de decir, bueno, es Benedetti o soy yo. No, eso yo nunca lo he pretendido hacer y no lo voy a hacer hoy tampoco. Yo respeto que el presidente decida que las fichas que necesita para una cosa sea Armando Benedetti en el Ministerio de la Política y que también decida que lo que necesita en la UNGRD es una persona que no se robe la plata como yo. Entonces, el presidente decide cómo arma su rompecabezas. Si ese rompecabezas ya no funciona, pues se tiene que cambiar. Y nuevamente insisto, yo no tengo ningún apego por el cargo, yo no tengo ningún apego por la dignidad de ser alto funcionario del gobierno. Yo tengo infinidad de cosas en las cuales refugiarme, en mis pensamientos, en mis reflexiones o en cualquier otra cosa. Entonces, si el señor presidente quiere que yo me vaya, pues yo lo haré. Ahora, ¿qué pasa?
Me pregunta Camila que por qué no me voy. Pues lo que pasa es que si yo me voy, ese espacio lo va a ocupar Carrillo, muy seguramente la misma gente que ya se robó la UNGR de él. doctor Carrillo, lo que me llama también, en medio de todo esto que está ocurriendo, la atención es que, pues usted pareciera estarle mandando mensajes desde la W Radio al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Por qué no lo llama directamente? Pues nosotros hablamos por el chat, pero pues voy a pedirle cita a la doctora Angie a ver si me puedo reunir con él. Vea, yo por ejemplo a la doctora Angie le puse a disposición mi equipo del Fondo de Adaptación, que es un equipo muy competente y que solamente pude contratar hace pocos meses porque, como le digo, los nombramientos estaban bloqueados. Yo tengo un informe de gestión que la doctora Angie no leyó. Es un informe de gestión de alrededor de 400 páginas que habría sido un insumo perfecto. Usted sabe, cuando uno entrega un cargo, uno entrega un informe. Ese informe, que pues por supuesto yo pongo a disposición de la W, de todo el país, ese informe habría sido perfecto para que la doctora Angie evaluara esas acusaciones que ella sale a hacer. Pero ella, en lugar de leer el informe de 400 páginas, lo que hace es leer un informe de 3 páginas que le entrega la doctora Diana Marcela Medina, mano derecha de Aníbal Pérez, a quien la doctora Catherine Rojas puso como jefe de planeación. En esas 3 páginas, apócrifas además, porque ni siquiera vienen firmadas, ahí vienen esa serie de acusaciones que se caen de su peso, contra las que yo no tengo absolutamente ningún temor ni duda de que esto vaya a proceder ni disciplinaria ni penalmente, porque nosotros, a diferencia de muchos otros, hacemos las cosas bien. ¿Y qué pasó con la plata de la Ruta del Arroz? Pues que cuando empieza a ejecutarse eso lo estructuró, porque qué bueno, ya que ella habló de la Ruta del Arroz, que hablemos de la Ruta del Arroz. La Ruta del Arroz la estructuró el subgerente de regiones en ese momento, el doctor Andrés Charri, una persona muy cercana históricamente al presidente, o por lo menos eso dice, porque si fuera tan cercano lo habría puesto de ministro de Agricultura. Y quien lo puso en ese puesto fue el doctor Javier Pava, confiando en él hace 3 años. Entonces, ese proyecto lo estructura la sugerencia de proyectos de regiones y tiene un ordenador del gasto. Quien tiene que responder en primera medida ante los organismos de control es ese ordenador del gasto. Por supuesto que el gerente sigue teniendo una responsabilidad, pero quien firmó ese contrato es el doctor Charri, que me imagino debe estar en este momento muy preocupado por las acusaciones de la doctora Angie, porque le caen directamente a él. Sí, don Carlos, le tengo preguntas para sí o no. ¿Usted es un tipo incómodo en elecciones? Sí, soy un tipo incómodo, no solamente en elecciones, en general soy un tipo incómodo. Bueno, pero en elecciones es más incómodo. ¿Usted es consciente que la gente con la que usted peleó y denunció, muchos de ellos judicializados en la cárcel y otros por entrar, esa gente va a tener en cuerpo ajeno, o a lo mejor, como están en preliminares, un asiento en el Congreso nuevamente? Sí, Julio, y es algo que me indigna profundamente, y además, pues yo no puedo participar activamente en ninguna campaña. Entonces, pues también, pues por supuesto, el cargo actúa a manera de mordaza. Es una realidad, es una prohibición que es un tanto hipócrita y tonta, pero que existe. Entonces, pues yo no puedo hacer parte de las campañas ni para bien ni para mal. Y por todo lo que acabamos de hablar, y esta es la última pregunta, ¿usted le es más incómodo a Armando Benedetti o a la doctora Angie? Pues yo creo que hoy son lo mismo, Julio, son lo mismo. Y pues eso no deja de ser triste, porque pues cuando la doctora Angie llegó al DAPRE yo realmente tuve esperanzas. Ese cargo parece una maldición, es un poco como en los libros esos de ficción, ¿no? Y en los cuentos de hadas, que cuando usted le da poder a la gente, pues ese poder hace que la gente pierda la razón, la embriaguez de poder. Pero yo tuve muchas esperanzas con la doctora Angie, después de haber pasado pues unos meses pues donde la doctora Saravia pues realmente hacía muy difícil la comunicación con el presidente, y pues con la que tantos sectores de las izquierdas tuvieron diferencias. Pero pues bueno, es lo que hay. Es la secretaria general de la presidencia, ¿no? Entonces pues, sí, Carlos, seguramente no me pero firmará Carlos, las vacaciones.
No, pero eso no puede ser a espaldas del presidente, ¿no? Pues yo con mucho gusto me reuniré con el presidente cuando él lo considere. Pues la llegada al despacho es muy sencilla, simplemente el presidente da la orden y usted ni siquiera espera, ¿no? Eso entra derechito, pasa por el corredor, saluda a la doctora Angie en su oficina y entra al despacho presidencial. Entonces, pues yo estoy listo para hablar con el presidente. Por supuesto que la comunicación en términos generales con el presidente, y eso no es un secreto para nadie, no es fluida con nadie, ¿no? El presidente tiene el espacio de los consejos de ministros, donde pues se dirige a su gabinete como un todo, pero es poco dado a las bilaterales. Eso lo sabemos y es su forma de ser también, ¿no? Pues muy triste todo lo que usted cuenta, don Carlos. Éxitos en Puracé y éxitos en su futuro inmediato. Un tipo como usted es muy valioso donde lo pongan. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.